América está con nosotros para conversar de esta situación. Señor Navarro, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Carlos, y a través suyo un gran saludo a toda esta sufrida colectividad que está en este momento afectada por esta terrible alza. Petroperú anuncia el alza de gasolina, diésel, residuales y GLP. Una franja de precios entre más 5 a más 13%. ¿Por qué toma Petroperú una decisión como esta? ¿Es solo el conflicto en Europa? No es una decisión de Petroperú, en general todo el mercado mundial y nacional. Recuerda que el Perú es un mercado libre, entonces vende Petroperú, vende Repsol, venden los importadores y todos están subiendo. Esto empezó hace varias semanas ya, con las medidas que tomaron varios países en previsión de una escalada bélica, empezaron a aumentar stocks y eso aumentó la demanda y aumentó el precio. Esta situación se disparó aún más ya con el inicio del conflicto bélico y el agravamiento final fue la disposición de Estados Unidos y sus aliados de boicotear las compras de hidrocarburos, gas, de petróleo y derivados de Rusia. Entonces, Rusia es un importante actor en este mercado. Si de pronto se retira la oferta de Rusia, evidentemente la demanda no va a ser satisfecha y los precios suben, ¿no? Ese es el fenómeno. En esa coyuntura, entonces, el horizonte al que puede llegar el precio del petróleo es absolutamente incierto. En ese sentido, ¿qué margen de maniobra tiene el Perú para de alguna manera poder controlar estos efectos? Gracias, es muy importante esa pregunta, pero en todo caso debemos también aclarar que es una situación de coyuntura. ¿Por qué? Porque una vez que esto se resuelva, y puede resolverse rápidamente o puede demorar, esto no lo sabemos, pero en el momento que se resuelva, la demanda va a bajar fuertemente y la caída de precios también va a ser fuerte, ¿no? Entonces debemos remarcar que esta es una coyuntura estrictamente vinculada con esa situación bélica, no es un tema de fondo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Medidas de corto plazo y de mediano y largo plazo. Medidas de corto plazo, algo que se les ha escapado a todo el mundo. Hoy día el Estado, el gobierno, está recibiendo más ingresos por dos impuestos que son porcentajes del precio base. ¿Cuáles son estos impuestos? El impuesto al rodaje, que es 8% del precio de las gasolinas, y el IGB, que es 18%. Entonces estamos hablando de 26% del precio que es impuesto. Si el precio sube, ese 26% evidentemente le da más caja al Estado. Entonces fácilmente el Estado puede rebajar el selectivo al consumo, que es un impuesto fijo, para compensar ese mayor ingreso, y sin perjudicar a la caja fiscal. O sea, hoy día, con este precio tan alto, no hay razón para que el Estado cobre más impuestos, y lo está haciendo, ¿no? Entonces, esa es la medida de corto plazo. Se puede hacer de inmediato, solamente necesita un decreto. ¿Y la de largo plazo? Ya, la de largo plazo es incentivar el gas natural, porque todos los combustibles, todos han subido de precio menos uno en el Perú, y solamente en el Perú, porque en el mundo el gas natural también ha subido, pero en el Perú no, porque el contrato con Camisea establece que ese precio se mueve solamente una vez al año, y ya se movió a fin del año 2021. De acuerdo. ¿No? Entonces, y ese precio está bien bajo y está congelado. En situaciones anteriores y parecidas a esta, siempre recurrimos al Fondo de Estabilización. ¿Cuánto más podríamos acudir a él? El Fondo de Estabilización está bastante desnaturalizado y reducido. Yo implementé el fondo cuando estuve en el Ministerio como director general de hidrocarburos y se aplicaba prácticamente a todos los combustibles. Hoy día solamente se aplica a dos y ni siquiera en forma completa. Se aplica al GLP, pero al GLP solamente la parte que va envasado, la parte que va a granel, que va a las fábricas, a los criadores de pollo, por ejemplo, a los hospitales, que todos son GLP a granel, no está cubierto por el fondo. Y en el caso del diésel, solamente el diésel que se vende en grifo. El diésel que se vende a la industria, por ejemplo, la industria que hace pan, ¿no? En calderos y hornos puede estar usando diésel y no recibe el apoyo del fondo. Entonces, el fondo solamente está ayudando al diésel de grifo y al GLP envasado, en teoría. ¿Por qué digo en teoría? Porque el producto que tiene dos usos, tiene dos precios diferentes, y eso sin una fiscalización adecuada genera muchísimo contrabando interno, una serie de trampas y actitudes ilegales, ¿no? Señor Navarro, usted recordará, y quizás ustedes también, en septiembre del 2003 el barril de petróleo estaba en $25, julio 2008 había alcanzado el precio de $147, un pico histórico ese año. Se dijo que era el tema México, Katrina, los huracanes, la presión de la demanda de China y de India, ¿no es cierto?
¿Cómo hicimos para sobrevivir en ese momento con un barril en $147? ¿Qué nos ayudó? En ese momento estaba el Fondo de Estabilización en pleno uso y a todos los combustibles, ¿no? Sin esta separación de que la mitad de un combustible dentro del fondo y la mitad fuera del fondo, eso no existía. Era todo el GLP en el fondo, todo el diésel en el fondo, etcétera, ¿no? Pero además con un mecanismo de subidas y bajadas, porque cuando el precio bajaba, el fondo recuperaba ingresos. Y esa situación, efectivamente, a mediados de ese año, creo que fue el año 2005, el precio estuvo bordeando ya los $140 el barril, pero a fin de año había caído menos de 50, ¿no? Fue también una situación de coyuntura como esta, ¿no? Cuando la coyuntura desaparece, claro, el mercado nuevamente baja la demanda, vuelve todo a su nivel. La oferta sube y los precios se caen violentamente, ¿no? Una última pregunta, señor Navarro, porque el tiempo me gana y usted lo ha mencionado de alguna manera, ampliar nuestra matriz energética, no solo depender del petróleo, sino avanzar más rápido en el uso de gas, pero yo diría más, en energía eólica también, en hidroeléctricas también. ¿Por qué nos hemos quedado, señor Navarro, en ese nivel? Eso es increíble. El Perú es bendecido desde el punto de vista de la naturaleza. Así como tenemos una riqueza geográfica, biológica, botánica, en todos los órdenes, inclusive en el orden gastronómico, también en el orden energético. El Perú tiene muchísimos recursos de energías renovables, tanto la hidráulica, que es la única que ha desarrollado de manera importante, la eólica, hay muchas zonas en la costa y en otros lugares del país que tienen fuertes vientos, claro, la energía solar. Yo una vez estuve por temas de trabajo en Europa y vi que el Perú estaba conocido a nivel mundial, el sur del Perú, como una zona de altísima radiación que tenía un potencial geotérmica importante. En el sur también. También, no solamente en el sur, recordemos, la historia nos dice que Atahualpa estuvo en los baños termales de Cajamarca. Buen punto. O sea, en todo el Perú hay baños termales. De acuerdo. Y eso es energía geotérmica. Sí, hay que apostar por ello para ser menos dependiente de estas coyunturas. Señor Navarro, ha sido usted muy claro en temas que siempre son complejos de explicar. Muchísimas gracias. Gracias a usted y saludos a toda la audiencia. Gracias. Ahí estaba Gustavo Navarro, entonces ex director general